Hola, te saluda Mauricio Mengíbar y es un placer acompañarte en este nuevo video. En esta ocasión hablaremos del análisis DuPont. Ponte cómodo. Cuando hablamos del análisis DuPont, es importante tomar en cuenta que la base para realizar este tipo de análisis son los estados financieros. En la primera sesión hablamos un poco de los ratios y también recordamos los 4 estados financieros básicos. Hablamos del balance de situación financiera, estado de resultado, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio. En el análisis DuPont vamos a utilizar como base primordial información relativa en el balance de situación financiera y el estado de resultado. Ahora, el análisis DuPont nace allá por el 1912, cuando se presenta un informe de la eficiencia de la empresa ante el comité ejecutivo utilizando una fórmula de retorno de inversión, cosa que vamos a ir viendo al transcurrir este video. El sistema DuPont lo que busca es generar rentabilidad o medir la rentabilidad de un negocio, y para ello se toma el desempeño económico y operativo de este. Se toman 3 elementos básicos que son importantes para utilizar y para formar este tipo de análisis. Estamos tomando en cuenta los activos, el capital de trabajo y el multiplicador de capital, o también, como lo vamos a conocer en esta clase o en este video, multiplicador de apalancamiento financiero. Estas 3 variables son las encargadas de ayudarnos a determinar la rentabilidad sobre el patrimonio, el cual conocemos con las abreviaciones de ROE. El análisis DuPont toma como base la rentabilidad que genera cada dólar invertido en patrimonio, cómo este dólar se multiplica a través de las utilidades netas del negocio. Y esto es lo que vamos a estar determinando, por lo cual es un indicador usado a nivel empresarial y a nivel mundial, al igual que un componente como es la rentabilidad sobre los activos llamado ROA. Pero bien, sigamos avanzando en el método DuPont. Analicemos un caso de la vida real. Starbucks, siendo la 5ª empresa más valorada según la Fortune, vende cafés. Es un sistema muy sencillo de hacer negocios. Es la venta de café, y lo que ha buscado es diferenciarse en el mercado, no solo por colocar el nombre de la persona que adquiere esta bebida, sino también el sistema de negocio es entendible, de tal forma que usted puede estar en cualquier parte del mundo y ya sabrá el menú que va a encontrar en Starbucks. Starbucks actualmente posee un ROE del 50% y es creciente, y es lo que subrayo a continuación en esta PPT. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar que invierten en patrimonio, en Starbucks se le está retornando al inversor 50 centavos en utilidad neta. Grábese bien, cuando recordamos de utilidad neta, ya hemos descontado los costos, los gastos, otros costos, otros ingresos que se pudieron tener, y también la parte de reservas e impuestos, de tal forma que es lo que vamos a distribuir ya de forma de dividendo a los accionistas. Y es creciente, es decir, que es un negocio súper rentable. Ahora, cuando hablamos de análisis DuPont, tenemos que tener claro un concepto que se llama promedio de la industria. Y en términos sencillos, ¿qué voy a entender en promedio de la industria? Me voy a referir a la industria del café. Si cito 10 empresas que venden café y que tienen un mismo sistema y modelo de negocio, y el promedio de estas empresas del ROE es alrededor del 20%, y comparo en este caso Starbucks, podría decir que Starbucks tiene un mejor desempeño en esta industria, porque lo mínimo que me paga la industria del café es 20 centavos por cada dólar que invierto en patrimonio. Pero si vemos, Starbucks está dando 50 centavos por cada dólar, de tal forma que invertir en este negocio no suena nada descabellante, al contrario, es muy rentable hacerlo. Ese es el análisis que tenemos que hacer, tomar en cuenta siempre el promedio de la industria. Otro ejemplo, si yo estoy en el rubro textil y digo que el promedio de la industria textil está ofreciendo un ROE
del 30%. Y yo tengo dos tipos de inversión, la empresa A y la B. La empresa A me ofrece un ROE del 20% y la empresa B me ofrece el ROE del 30%. Indudablemente me tendría que ir por la empresa B porque me está dando el mínimo del promedio de la industria que ofrece. Es muy real. Ahora la empresa A está dando un promedio menor, por lo cual debería valorar y no invertir en ese negocio. Esto es así en términos de análisis y esto nos servirá para efectos de futuros ejercicios. Ahora bien, decíamos que el DuPont lo que ve es el desempeño tanto de los activos y de los ingresos. Y si vemos el lado de los activos, lo vamos a encontrar en el balance de situación financiera y los ingresos lo vamos a encontrar en el estado de resultado. Es por ello que les mencionaba que la base para el análisis DuPont es la información extraída de estos dos estados financieros básicos. Las fórmulas que utilizamos para el análisis DuPont: utilizamos la rentabilidad sobre los ingresos y esto lo calculamos dividiendo la utilidad neta entre los ingresos. La utilidad neta se ve reflejada en un estado financiero en el estado de resultado, al igual que los ingresos o sinónimos de estos ingresos son las ventas. ¿Qué más? El ROTA o la rotación de activos. Esto es cuánto de mis activos contribuyeron a generar los ingresos de la compañía. Y para eso utilizamos los ingresos, o el sinónimo de ingresos serían las ventas que extraemos del estado de resultado y lo dividimos entre el total de activos. Cuando hablo de activos, recuerden, estoy tomando total de activos, que ese lo encontramos en el balance de situación financiera. Si hablo del multiplicador de apalancamiento financiero, que lo abreviamos como MAF, este es el grado de apalancamiento que ha tenido la empresa en relación de la inversión en patrimonio para con sus activos. Y para ello voy a dividir el total de activos, que lo extraemos del balance de situación financiera, entre el total de patrimonio, que también se extrae del balance de situación financiera. Otra fórmula importante es el ROA, que este se calcula utilizando la utilidad neta entre los activos. Y es lo que mencionábamos, cómo los activos nos contribuyeron a generar las utilidades netas de la empresa. La utilidad neta la extraemos del estado de resultado y lo dividimos entre el total de activos, que se extrae del balance de situación financiera. Y el famoso ROE lo podemos calcular de forma directa dividiendo la utilidad neta que se extrae del estado de resultado entre el patrimonio que se extrae del balance de situación financiera. Y esta es la que nos interesa, la rentabilidad que genera la compañía a través del patrimonio. Y este valor es el que vamos a comparar contra el promedio de la industria. Si lo veo de forma esquemática, los ingresos, en este caso, los ingresos o el ROS lo puedo multiplicar por el ROTA y lo puedo multiplicar por activos. Ese valor me va a dar el saldo o el valor del ROE. Otra forma de calcularlo, el ROS por el ROTA me tiene que dar el mismo valor que yo calcule en el ROA de forma directa. Y el multiplicador de apalancamiento financiero lo multiplico por el ROA y siempre voy a llegar al valor del ROE. O si lo hago de una forma directa, divido la utilidad neta entre el patrimonio. Es decir, 3 caminos para llegar al ROE. Si lo hago de forma directa, vuelvo a repetirlo, dividimos la utilidad neta entre patrimonio. Si doy un ejemplo, la utilidad neta entre patrimonio me da un 10%. Si yo multiplico el ROA, el valor del ROA por el MAF, me tiene que dar el mismo 10% y he calculado nuevamente el ROE. Si yo multiplico el ROS, el ROTA y el MAF por el MAF, eso también me tiene que dar el 10%, es decir, 3 formas para calcular el ROE. Ahora bien, vamos a entenderlo quizás de una mejor forma a través de un ejercicio. Y para este caso se pide calcular
o a efectuar el análisis DuPont con los siguientes datos. Tenemos una utilidad neta de $22,000. El patrimonio es de 2 millones, el total activo es de 3,500,000 y los ingresos ascienden o ventas ascienden a 6 millones para esta compañía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar cada una de las fórmulas que acá he presentado en este esquema. Y sustituimos datos. Decimos que rentabilidad sobre ingresos, vea la fórmula, es la utilidad neta y la utilidad neta asciende a $220,000. Eso lo estamos dividiendo entre los ingresos, donde los ingresos son 6 millones de dólares. Ahora bien, eso nos da 3.67%. La rotación de los activos, ¿cómo la calculamos? Es ingresos entre activos. Vamos al ejercicio. Los ingresos son 6 millones y los activos 3,500,000. Divido 6 millones entre 3,500,000 y nos da un resultado de 1.71 veces. Estas son veces, recuerden. Luego voy al multiplicador de apalancamiento financiero. Este es la fórmula activos entre patrimonio y el total de activos es de 3,500,000 entre 2 millones de patrimonio. Eso nos da 1.75. Ahora bien, yo puedo calcular de forma directa el ROA y para ello divido la utilidad neta entre los activos. La utilidad neta es de $220,000 y el total de activos 3,500,000. Eso nos da un 6.29. Y aquí está lo que yo explicaba anteriormente. Si yo multiplico el ROS, el 3.67%, por el ROTA, el 1.71, el valor que encuentre va a ser igual al ROA, que va a ser el 6.29. Es decir, que el ROA lo puedo encontrar multiplicando ROS por ROTA o aplicando la fórmula directa que es utilidad neta entre activos. Ahora bien, el multiplicador de apalancamiento financiero ya lo habíamos calculado y solo lo subimos en este caso. Si yo multiplico el ROA, que es el 6.29%, por el multiplicador de apalancamiento financiero, que es 1.75, me va a dar el ROE, que es el 11%. Es igual que yo multiplique el ROS 3.67% por 1.71, que es el ROTA, por el multiplicador de apalancamiento financiero, que es 1.75, me va a dar también siempre el valor del 11%. Es decir, que hemos visto dos formas para calcular el ROE. Ahora, la forma directa es utilizando la fórmula utilidad neta entre patrimonio, donde la utilidad neta en este caso son $220,000 y el patrimonio asciende a 2 millones. Al hacer esa fórmula encontramos un 11%. Tres caminos por el cual podemos llegar al ROE. Usted busque el más práctico, pero para efectos de aprendizaje tendrá que aplicar los tres métodos. Muy bien, resumimos el análisis DuPont en tres variables. El ROE va a ser igual al ROS por ROTA por MAF. Y es decir, el 11% que yo encontré de fórmula directa me tiene que dar igual al multiplicar ROS por ROTA por MAF. El resultado tiene que ser igual al 11%. Aclaro, cuando usted usa Excel le va a dar exacto. Si usa la calculadora podrá variar en algunos decimales, pero no importa, ¿verdad? En este caso, si le hubiese dado 11.5, no hay problema. El problema es que se dispare, digamos, de un 11%, me haya dado un 16%. Ahí sí hubo algo que corregir. De tal forma que yo lo que necesito es extraer de los estados financieros esta información para hacer el cálculo antes mencionado. Si usted tiene estado financiero, llámese balance y situación financiera, o estado de resultado, las cuentas que va a utilizar son las siguientes. El patrimonio y el total activo lo va a extraer del balance de situación financiera, y la utilidad neta o los ingresos o las ventas lo va a extraer del estado de resultados. Solo son 4 cuentas las que vamos a estar utilizando para hacer el cálculo del análisis DuPont.
Es muy sencillo, pero es muy importante porque estoy diciéndole al inversionista cómo se está capitalizando su inversión y cuánto le está retornando en utilidades. Por ello es muy importante el cálculo de este análisis, ¿sí? Y por ello es importante que usted lo conozca y vea la aplicación a nivel práctica. Cuando hablamos del resumen de las tres variables, aquí lo podemos ver ya con el ejemplo. Rentabilidad sobre el patrimonio nos dio el 11%, ROS 367 por ROTA 171 por el MAF, si usted lo hace, le dará el mismo 11%. Acá hay otro ejemplo, o ejercicio. Calcule el análisis DuPont de los siguientes datos. Tenemos una utilidad neta de 300,000, un patrimonio de 2 millones, un activo total de 4.500.000 e ingresos de 7 millones. Al hacer ese cálculo, usted llega a un 15% de ROE. Ahora, ¿cómo hacemos para el análisis? Si yo les decía, en este caso, si es una empresa textil y yo como empresa A tengo un 15% de ROE, pero el promedio de la industria está en el 17%, significa que yo estoy abajo del promedio de la industria. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones estratégicas para que este ROE aumente en el siguiente periodo, porque no puede estar abajo de la industria, porque en términos de venta de mi empresa, esta se va a desvalorar. Por lo que acabo de mencionar, si usted está queriendo invertir en un negocio, lo mínimo que va a esperar que le paguen es el promedio de la industria. Entonces, un futuro inversionista, lo mínimo que esperaría para invertir en mi empresa es que yo le dé un 17%. Al estar abajo de ese valor, yo estoy haciendo menos atractiva mi empresa si lo que busco es inversionistas. De tal forma que ahí sería el análisis. Siempre tenemos que contrastar el ROE que obtenemos contra el promedio de la industria. Pero ¿qué tal si el caso es distinto? Si el promedio de la industria anda en el 12% y yo en mi empresa tengo un 15%, significa que atractivamente se ve mejor mi negocio y por otra parte estoy dando mayor rentabilidad a la inversión sobre el patrimonio porque estoy arriba del promedio de la industria. Como ven, lo que hace es atractiva mi empresa y que gane más valor en el mercado. He ahí la importancia del análisis DuPont y del ROE. Aquí vemos nuevamente el resumen de las fórmulas utilizadas. Hablamos de ROS, ROTA, MAF, ROA, MAF y ROE. Prácticamente son 5 fórmulas las que vamos a utilizar para el cálculo de esta herramienta. Acá están las variables que utilizamos para llegar al 15% que hemos calculado, la fórmula resumida en las 3 variables y también la fórmula directa. Hasta acá con este video, seguiremos ampliando más en futuros videos. Siga en contacto y cualquier duda, estamos conectados.